Me llamo Roberto Acevedo Morales. Fui director funerario y embalsamador durante 27 años, registrado ante las autoridades sanitarias como auxiliar de autopsias al inicio de mi carrera, y después como responsable técnico en 2 funerarias aquí en la capital. Sumé, sin ningún orgullo, más de 3.800 preparaciones, velorios, traslados, cuerpos que nadie quiso reconocer, gente que murió sola, gente que murió en pedazos, gente que murió sin nombre. Pensaba que ya lo había visto todo. Hasta abril de 2018. Fue un caso en la colonia Roma el que me sacó de la profesión. No fue de golpe. Fue como agua entrando en un sótano, despacio, hasta que te das cuenta de que te estás ahogando. Meses después de aquella noche, dejé el turno nocturno, acepté un cargo administrativo en una clínica pequeña en Valle de Bravo y empecé terapia porque ya no podía cerrar los ojos sin ver un rostro. Un rostro demasiado perfecto. Perfecto de una manera que no debería ser posible. Estoy grabando esto ahora porque, durante años, intenté fingir que fue solo estrés. Un error de etiqueta. Una confusión familiar. Quería creer eso. Pero la semana pasada vi algo en el pasillo de un hospital que me trajo el mismo frío en la nuca, ese escalofrío que empieza en la base de la columna y sube despacio, y entendí que el silencio también es parte del problema. Quedarse callado es dejar que la cosa suceda de nuevo, en otro lugar, con otra persona que creerá que se volvió loca. Te voy a decir una cosa antes de empezar. ¿Alguna vez sentiste, en un hospital, en la carretera, en un velorio o cerca de la muerte, que había alguien allí, pero que no era exactamente alguien? No hablo de fantasmas de película, hablo de esa presencia que sientes en la piel, cuando el aire cambia y tu cuerpo te avisa que algo no encaja. Si ya viviste algo así, comenta. Leo todo. Y si quieres escuchar relatos de gente adulta, de profesión pesada, que no inventaría esto por atención, suscríbete. No es entretenimiento para adolescentes, es confesión. Aquella noche, yo estaba de guardia en la funeraria de la calle Tonalá. Era martes, principios de abril, esa época del año en la que la ciudad no se decide si hace frío o calor. El café estaba recalentado por tercera vez, el aire acondicionado fallaba cada media hora, bufando como gato encerrado. El olor a formol se pegaba en la garganta, de esa manera que solo olvidas cuando duermes. La radio de la recepción zumbaba con noticias de tráfico. Un accidente en el periférico, obras en Insurgentes. Rutina. A las 2:17 de la mañana, la central pasó una orden de recolección del Hospital de Traumatología. Hombre, aproximadamente 43 años, fallecimiento por politraumatismo. Rutina. Ya había hecho esto cientos de veces. Tomar la carroza, ir hasta la morgue, revisar el papeleo, traer el cuerpo, preparar, devolver a la familia. Uno hace esto en automático, ¿sabes? Es mecánico. Hay protocolo, hay lista de verificación, hay jerarquía. La muerte se vuelve trabajo y el trabajo se vuelve hábito. Pero cuando llegó el aviso, vino con un detalle que me incomodó. No en el momento. Solo después, cuando iba manejando, es que aquello me golpeó. El nombre completo estaba perfecto en la ficha. Acentos correctos, filiación completa, RFC y CURP sin errores. Como si alguien lo hubiera tecleado con demasiada calma, demasiado rápido, en medio del caos de una sala de urgencias que, a esa hora, estaba recibiendo víctimas de una carambola en la autopista. Enrique Dávalos Leal, 43 años, autónomo. Accidente de moto en Avenida Revolución. Recuerdo mirar el papel y sentir una cosa extraña. No miedo. Todavía no era miedo. Era incomodidad, como cuando entras a un lugar que parece correcto pero tiene algo fuera de tono. Como entrar a una sala y notar que los cuadros fueron movidos 1 centímetro. Nada gritante, solo lo suficientemente erróneo para que lo notes. Tomé las llaves de la camioneta, desperté a Edmundo, que dormitaba en la salita del fondo. Edmundo tiene 22 años de funeraria, más tiempo que yo en la profesión. Un hombre, callado, cristiano,
que reza en voz baja antes de abrir cualquier bolsa. Bostezó, tomó su chamarra y subió a la camioneta sin quejarse. No conversábamos mucho durante las recolecciones. No hace falta. Es trabajo. Llegamos al hospital alrededor de las 2:40. Nos estacionamos en la lateral, donde está el acceso al servicio forense. Ese pasillo me lo sabía de memoria. Luz blanca estallada, piso gris que se pega al zapato, olor a desinfectante mezclado con algo que ningún desinfectante quita. La gente evita mirarnos cuando pasamos con la camilla vacía. Evitan aún más mirarnos cuando volvemos. La técnica de... La morgue estaba de espaldas, revisando papeles en una tabla vieja. Se giró cuando entramos, me entregó el papeleo sin conversar. Solo señaló el reloj, como quien quiere que desaparezcamos rápido. El turno nocturno pone a todos así, demasiado cansados para ser educados. Revisé los datos. Enrique Dávalos Leal, 43 años. La etiqueta en el tobillo estaba correcta. El brazalete hospitalario también. Los datos coincidían. Todo correcto. Todo demasiado correcto. Tomamos la camilla, pusimos la bolsa negra encima, revisamos el precinto. Protocolo. Edmundo empujó, yo guié. Salimos por el mismo pasillo, las mismas personas desviando la mirada. El mismo elevador de servicio que tarda una eternidad. Subimos el cuerpo a la carroza, cerramos la puerta, regresamos a la funeraria. En el camino, Edmundo encendió la radio. Música cristiana. Siempre hacía eso. Decía que ayudaba. A mí nunca me importó, cada quien con su fe. Pero esa noche, no sé, la voz del cantante me pareció demasiado lejana, como si viniera de otra dimensión. Miré por el retrovisor, a la bolsa negra atrás, y tuve un pensamiento idiota, de esos que uno tiene y descarta al momento. ¿Y si no hay nadie ahí dentro? Sacudí la cabeza. Cansancio. Falta. De sueño. Café malo. Llegamos a la funeraria a las 3:20. Edmundo ayudó a descargar, llevamos el cuerpo a la sala de preparación. Sala fría, mesa de acero inoxidable, instrumentos esterilizados, luz fuerte. Olor a químico que nunca sale de las manos, no importa cuántas veces te laves. Hice lo que siempre hacía. Abrí el libro de registro. Anoté hora de llegada, procedencia, nombre completo, datos del responsable. Tomé la cámara. Protocolo. Fotografiamos todo. Identificación, estado del cuerpo. Señales externas. Protección legal. Protección nuestra. Abrí la bolsa. Vi su rostro. Y tuve esa sensación de cuando entras a una casa que no es la tuya. Todo en su lugar. Todo ordenado. Pero nada tiene historia. ¿Sabes cuando miras una habitación y te das cuenta de que nadie vive ahí de verdad? Era eso, solo que en un rostro humano. Su piel estaba demasiado limpia para un politraumatismo. Sin hollín, sin grasa, sin microcortes de asfalto. En un accidente de moto, siempre hay, siempre. El asfalto arranca pedazos, deja marca. Pero su piel parecía lavada con cuidado, casi pulida. La ropa, por el contrario, parecía haber sido masticada por metal. Rasgaduras largas, fibras estiradas, como si hubieran sido jaladas. Desde adentro, ¿sabes? Un arranque violento. Solo que la piel bajo los jirones estaba íntegra. Ni una escoriación, ni un moretón. Nada. Llamé a Edmundo. Se acercó, miró rápido y subió el cierre de la bolsa un poco, como si quisiera proteger su propio pensamiento. Se quedó en silencio. Después dijo, bajo, esto no cuadra. No hablamos de lo sobrenatural, hablamos de incompatible, hablamos de error de expediente, hablamos de intercambio de cuerpos, intentamos encajar aquello en el mundo que conocíamos. Porque la alternativa era aceptar que algo estaba profundamente mal de una manera que ningún protocolo resuelve. Fue cuando vi lo primero que me hizo sudar frío. Levanté su párpado para checar deshidratación. Es procedimiento estándar. El ojo de un muerto se pone opaco, reseco, sin brillo, pero su ojo tenía un brillo húmedo, reciente, como si el cuerpo no hubiera pasado por el tiempo que la muerte exige. Edmundo lo vio también, dio un paso atrás. «Sal de aquí», le dije.
Ve por un café, yo termino. No discutió. Salió rápido. Escuché la puerta de la salita cerrarse. Me quedé solo con el cuerpo. Comencé la preparación, pero mi cabeza no paraba. Repasaba mentalmente todo lo que sabía. Politraumatismo. Accidente de moto. Debería tener fracturas expuestas, hemorragia interna, señales de impacto. Pero cuando palpé el tórax, no sentí nada roto, ninguna deformidad, ninguna crepitación ósea. Paré. Respiré hondo. Aquel olor a formol me revolvió el estómago. Fui hasta el lavabo, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo, mis ojos estaban rojos. Cansancio, solo cansancio. Volví a la mesa, y entonces llegó la familia. Llegaron antes del amanecer, ni siquiera eran las 5 de la mañana. Madre, esposa, 2 hermanos. La recepción me avisó. Lloraban, pero era un llanto controlado. Extraño, como si estuvieran cumpliendo una tarea, obligación social, ritual esperado. Los recibí en la sala de visitas. Les expliqué que el cuerpo estaba preparado, que podían ver el rostro si querían. Lo pidieron. Solo un poco, dijo la esposa. Voz demasiado firme para ser viuda reciente. Abrí el visor del ataúd. Nadie se acercó de verdad. La esposa se quedó a unos 2 metros de distancia. Miró, susurró. Es él. Sin tocar, sin inclinarse, sin ese gesto instintivo de querer tocar por última vez. La madre repitió, gracias a Dios. Tono aliviado, no de dolor, de alivio. Los hermanos solo asintieron con la cabeza, como quien confirma la entrega de un paquete, y sentí con una certeza que no tenía ninguna explicación técnica que ellos no estaban lamentando por quien estaba allí dentro. Estaban asegurándose de que la cosa correcta fuera enterrada. Cerré el ataúd. Firmaron los papeles. Acordaron el horario del velorio. Salieron sin mirar atrás. Edmundo volvió cuando ya se habían ido. Me encontró sentado en la silla de recepción, mirando a la pared. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí, porque no lo sabía. Fui a casa con las manos oliendo a químicos y la cabeza gritando una sola frase. Esto no encaja en décadas de experiencia. Dormí 2 horas, tal vez 3. Desperté con la boca seca y ese peso en el pecho que viene cuando tu cuerpo sabe que algo no está resuelto. Me di un baño caliente intentando sacar el olor a formol de la piel, pero seguía ahí, pegado en las fosas nasales, dentro de la cabeza. Café negro. Pan tostado que apenas pude tragar. Miré el reloj. 10 de la mañana. Había vuelto a casa a las 6. 4 horas de sueño interrumpido, lleno de imágenes que no quería procesar. Cuando uno trabaja con la muerte, hace tanto tiempo, aprende a separar las cosas. Trabajo es trabajo. Casa es casa. Pero aquel caso estaba sangrando de un lado al otro y yo no conseguía cerrar el grifo. Regresé a la funeraria a las 2 de la tarde. El velorio estaba programado para comenzar a las 4. Edmundo ya había preparado la sala, flores en los arreglos, sillas en fila, ese olor a lirios que siempre me da náuseas. Me saludó con un movimiento de cabeza. No tocamos el tema. No hacía falta. Lo sabíamos. Fui a revisar el ataúd. Abrí el visor solo para asegurarme de que todo estaba bien. Su rostro seguía allí, impecable, demasiado tranquilo, piel lisa, casi brillante bajo la luz artificial. Ninguna señal de rigor mortis avanzado, ningún hundimiento en las sienes, ninguna decoloración más allá de lo esperado. Pero era lo esperado lo que estaba mal, porque los cuerpos no se quedan así. No de verdad. Cerré el visor, respiré hondo, volví a la recepción. La familia llegó 15 minutos antes de la hora. La madre, una señora de unos 60 años, cabello recogido, ropa negra sencilla. La esposa, tal vez 30 y pocos, ojos secos, maquillaje ligero. Los 2 hermanos, uno mayor, otro más joven, ambos de traje oscuro, corbata floja. Entraron despacio, saludaron en voz baja, se sentaron en las primeras sillas. No hubo desesperación. No hubo ese llanto que rompe la sala entera. Había contención, demasiada contención. Otras personas empezaron a llegar. Pocos, unos 10,
15 como máximo. Vecinos, tal vez. Conocidos. Nadie parecía íntimo. Nadie parecía devastado. Había murmullo educado, abrazos rápidos, gente que miraba el ataúd de lejos y no se acercaba. Me quedé en la puerta de la sala, de pie, como siempre hago, observando. Es parte del trabajo. Necesitamos estar atentos, por si alguien se siente mal, por si alguien necesita algo. Pero ese día estaba observando por otro motivo. Quería entender, quería descifrar aquel comportamiento. La esposa se acercó al ataúd una vez. Se quedó allí parada, mirando. No lloró, no tocó, solo miró. Después volvió a su lugar. Uno de los hermanos, el mayor, hizo lo mismo. Miró desde arriba, como si revisara mercancía. Y regresó. Nadie abrió el ataúd completamente. Nadie lo pidió. Eso es raro. En mi experiencia, la familia siempre quiere ver, siempre quiere tocar, siempre quiere ese último momento, ese último gesto de despedida. Pero allí no. Allí había distancia. ¿Respeto? ¿Miedo? No lo sabía. A las 6 de la tarde el velorio terminó. Rápido. La madre vino hacia mí, agradeció en voz baja, dijo que la cremación estaba agendada para el día siguiente. Confirmé que todo estaba en orden. Ella asintió y salió. Cuando la sala se vació, Edmundo y yo cerramos el ataúd. Llevamos el cuerpo de regreso a la cámara fría. Protocolo. Hacemos esto todo el tiempo. Pero esa noche, cuando cerré la puerta de la cámara, miré la manija de metal como si estuviera encerrando algo que no debería ser liberado. Edmundo se fue temprano. Dijo que tenía culto. Yo me quedé. No por necesidad, simplemente no quería ir a casa todavía. Me senté en la recepción, encendí la computadora, abrí el archivo del caso, leí de nuevo. Nombre, RFC, dirección, filiación, todo en orden, todo coincidiendo. Tomé mi celular, entré en Google Maps, escribí la dirección, calle Manzanillo, 487, Colonia Roma Sur. La calle existía, el número también. Hice zoom. Era una casa común, portón verde, muro bajo, nada fuera de lo común. Pero algo me inquietaba. Esa sensación de que si miraba de cerca iba a ver la grieta. Apagué la computadora. Cerré la funeraria. Me fui a casa. Pero al día siguiente, antes de la cremación, no aguanté. Tomé el auto. Manejé hasta la Colonia Roma. Era una tarde de jueves, cielo claro, tráfico normal. Encontré la calle. Encontré el número. Me estacioné del otro lado. El portón estaba cerrado. No había timbre visible. No había buzón. No había placa con nombre. La casa parecía habitada pero vacía. ¿Sabes cuando miras un lugar y no sientes presencia? Era eso. Esperé unos 10 minutos. Nadie entró. Nadie salió. Bajé del auto. Crucé la calle. Golpeé el portón 3 veces. Nada. Silencio. Un hombre salió de la casa de al lado. Anciano, regando plantas en la banqueta, me miró con curiosidad. «Disculpe», le dije. «¿Sabe si vive alguien aquí?» Frunció el ceño. Miró la casa, luego a mí. «¿Aquí? No vive nadie hace tiempo». Sentí el estómago helarse. «¿Está seguro? ¿Esta casa número 487? Seguro. Unos 6, 7 meses que está cerrada. Ni sé de quién es». Agradecí. Volví al auto. Me quedé allí sentado, manos en el volante, respiración corta, dirección falsa, o no exactamente falsa, existía. Pero nadie vivía allá. Manejé de vuelta a la funeraria con la sangre latiendo en la sien. Llamé al hospital. Pedí hablar con el área de certificados de defunción. La chica que atendió dijo que el sistema estaba caído. Insistí. Dijo que iba a verificar y colgó. Nunca me devolvió la llamada. Volví a la oficina. Busqué una copia impresa del reporte de defunción que el hospital había enviado. La encontré, releí. Todo perfecto. Nombre del médico, cédula profesional, causa de muerte, hora del fallecimiento, firma, sello. Tomé el teléfono. Llamé a un conocido que trabajaba en el registro civil. Le expliqué que necesitaba revisar un acta. Dijo que podía echar un vistazo, pero que iba a tardar. Le dije que no tenía prisa, mentí.
3 días después me llamó. Roberto, encontré el acta de este Enrique Dávalos Leal. ¿Y? Hay algo extraño. El acta es reciente, muy reciente. ¿Cómo así? Fue emitida hace 2 meses, para un adulto de 43 años. Silencio. Eso no tiene sentido, dije. Pues sí. Normalmente el acta de nacimiento es antigua, ¿no? Registrada en la época del nacimiento. Pero esta está impecable, sin tachaduras, sin historial, como si hubiera sido emitida ayer. ¿Puede pasar eso? Puede. Registro tardío, reposición, esas cosas. Pero es raro, y generalmente tiene anotaciones. Esta no tiene nada. Agradecí, colgué. Me quedé mirando a la pared. Abrí la laptop, entré a Facebook, busqué el nombre. Enrique Dávalos Leal, Ciudad de México. Apareció un perfil, foto de rostro, sonrisa genérica, fondo neutro. Hice clic. Tenía unas 20 fotos, todas parecidas. Paisajes, comida, frases motivacionales. Ninguna con otras personas, ninguna con etiquetas, ninguna con comentarios reales. Solo me gusta automáticos, de esos que parecen de bots. Tenía amigos, unos 300. Hice clic en algunos. Perfiles parecidos, fotos genéricas, publicaciones vacías, como un catálogo. Llamé al número que estaba registrado en su celular, el que la familia había dado. Sonaba 6, 7 veces y se cortaba. Nadie atendía, ningún buzón de voz. La sensación no era de miedo, era peor. Era la de estar intentando probar la existencia de alguien que solo tenía papel y forma, como si el cuerpo fuera una pieza impecable y la vida detrás de él fuera solo un guión bien escrito. Aquella noche fui a casa y no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle: la piel lisa, la ropa rasgada, la familia distante, la dirección vacía, el acta reciente, el perfil falso. Todo encajaba, pero encajaba mal. Como armar un rompecabezas y darte cuenta de que forzaron las piezas. Al día siguiente, la cremación se realizó, rápida, sin contratiempos. Las cenizas fueron entregadas a la familia. Firmaron, agradecieron, salieron, y el caso fue archivado. Solo que para mí apenas estaba comenzando. Existe un tipo de conocimiento que no viene de la universidad. Viene de la repetición, del error, del acierto, de 1000 veces haciendo lo mismo hasta que tu cuerpo sabe antes que tu cabeza. Cuando uno trabaja con la muerte por tanto tiempo, aprende a respetar la lógica. Temperatura, rigidez, livideces, tiempo. Cada cuerpo cuenta una historia y esa historia sigue reglas. Yo no tengo título de medicina, pero tengo un tipo de sabiduría que entra por la piel y no sale más. Por eso, 3 días después de la cremación, cuando debería haber olvidado el caso, volví a mis registros. Releí mis anotaciones. Miré las fotos que sobraron porque 2 habían desaparecido de la computadora. Archivo corrupto, error inexplicable. Y decidí hacer una cosa que nunca había hecho en 27 años. Abrir una investigación personal sobre un cuerpo que ya ni existía. Empecé por el principio, por la preparación. Cuando recibimos un cuerpo, especialmente de politraumatismo, hay un patrón: sangre coagulada en cavidades, hematomas profundos, órganos desplazados, fracturas, marcas de impacto. Es violencia física traducida en biología. La muerte no miente. Ella grita lo que pasó, pero en aquel cuerpo, antes de la preparación final, yo había hecho revisión de cavidades, procedimiento completo, y las imposibilidades eran pequeñas, del tipo que intentas tragar porque no quieres admitir lo que estás viendo. Las livideces cadavéricas, esas manchas moradas que aparecen donde la sangre se acumula por gravedad, eran discretas, simétricas, como si el cuerpo hubiera sido posicionado con cuidado milimétrico justo después de la muerte. ¿Pero en un accidente de moto? ¿En una sala de urgencias caótica? Improbable. No había marca de intubación. El expediente indicaba intento de reanimación, intubación orotraqueal, pero su garganta estaba lisa,
sin microlesiones, sin enrojecimiento residual, nada. Cuando inyecté la solución arterial para preservación, no hubo resistencia. Normalmente, en un cuerpo que ya comenzó a despedirse, las venas colapsan. El fluido encuentra bloqueo. Pero en él, el líquido corrió fácil, demasiado fácil. Como si las venas todavía estuvieran funcionales, receptivas, casi vivas. Y el olor, siempre hay olor. La sangre vieja huele a hierro oxidado, a descomposición inicial, a química orgánica rompiéndose. Pero en él había un olor limpio, casi metálico, como sala recién lavada con productos hospitalarios. No era natural. No para un cuerpo de 43 años que había muerto por trauma. Anoté todo eso en un cuaderno que guardo en casa. No en la computadora, no en el sistema, en papel, porque estaba empezando a desconfiar del sistema. Al cuarto día, pedí al hospital una copia del certificado de defunción y de la ficha de atención. La recepcionista dijo que el sistema estaba inestable. Insistí. Dijo que iba a verificar. 2 horas después me devolvieron la llamada. Podían mandar una copia impresa. La recibí al día siguiente, revisé todo. Dirección en la colonia Roma Sur. Nombre del padre, Osvaldo Dávalos. Nombre de la madre, Mariana Leal. RFC validado. Identificación oficial validada. Todo perfecto. Todo encajado como burocracia bien hecha. Pero mi cabeza no se apagaba. Mi terapeuta llama a esto compulsión de comprobación. Yo lo llamo instinto. Y mi instinto estaba gritando. Regresé a la calle Manzanillo. Esta vez, a media tarde, un sábado. Golpeé el portón de nuevo. Nada. Miré las ventanas, cortinas cerradas, ningún movimiento. Fui hasta la casa de al lado, la misma donde el anciano había hablado conmigo. Toqué el timbre. Él abrió, me reconoció. ¿Usted otra vez? Disculpe la molestia. Solo quería confirmar una cosa. ¿Esta casa de al lado, está seguro de que no vive nadie? Se rascó la barba. Seguro. A veces aparece alguien, abre el portón, entra, sale. Pero vivir, no. Nadie vive. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguien? Él pensó. Hace unos 2, 3 meses. Un hombre, de traje. Se quedó unos minutos y se fue. Agradecí. Volví al auto. Me quedé allí, manos en el volante, sintiendo esa opresión en el pecho que viene cuando te das cuenta de que estás solo en una cosa que nadie más va a creer. El lunes tomé el nombre completo y fui con un gestor conocido. Le pedí que buscara información en el sistema de Hacienda, buró de crédito, lo que fuera. Le tomó 3 días, me llamó. Roberto, encontré el RFC, está activo, pero no tiene nada vinculado. Sin cuenta bancaria, sin tarjeta de crédito, sin historial de empleo registrado, sin declaración de impuestos. Nada. ¿Cómo que nada? Es como si el RFC hubiera sido creado solo para existir, sin uso real. ¿Eso es posible? Técnicamente sí. Que sí, falso, presta nombres. Esas cosas existen, pero generalmente dejan rastro. Está demasiado limpio. Colgué. Me quedé mirando el celular. Abrí Google. Busqué cuerpos sin historial. Muertes inexplicables con documentación perfecta. Encontré foros médicos, foros de legistas, grupos cerrados de profesionales funerarios. Entré en algunos. Creé un perfil anónimo. Publiqué una pregunta genérica. ¿Alguien ha tenido un caso de cuerpo con inconsistencias físicas y documentación perfecta? En 2 días 3 personas respondieron. Mensajes privados, discretos. Una era de Guadalajara, directora funeraria, 15 años de profesión. Contó de un caso en 2016. Hombre de 50 años, supuesto atropellamiento, cuerpo sin marcas, compatibles, documentación impecable, familia distante, cremación rápida. Y semanas después, alguien apareció en la funeraria pidiendo registros, haciendo preguntas técnicas y después todo fue reclasificado como error de expediente. Otra era de Monterrey, auxiliar de autopsias. Caso en 2017. Mujer de 38 años, caída de edificio. Pero el cuerpo no tenía fracturas compatibles, apenas ropa destruida y piel intacta.
Investigación policial archivada. La familia desapareció. Y el caso fue perdido en el sistema. La tercera era de Veracruz. Tanatopraxista. Caso en 2015. Hombre de 41 años. Ahogamiento, pero sin agua en los pulmones. Piel sin señales. De inmersión prolongada. Acta de nacimiento emitida meses antes. Perfil en redes sociales con fotos genéricas. Leí aquello y sentí que el suelo desaparecía. No era caso aislado, no era error, no era coincidencia, era un patrón. Alguien o algo estaba metiendo cuerpos en el sistema. Cuerpos que no murieron de la forma que el papel dice. Cuerpos que no vivieron de la forma que la burocracia sugiere. Cuerpos que son escenografía. Tomé todo lo que había anotado. Dirección falsa. Acta reciente. RFC sin historial. Perfil de redes sociales vacío. Familia extraña. Y aquellas imposibilidades físicas. Piel limpia. Ausencia de trauma real. Venas funcionales. Olor metálico. Intenté armar un cuadro lógico. Intenté encontrar una explicación que cupiera en el mundo que yo conocía. ¿Fraude? ¿Tráfico de órganos? ¿Esquema de seguros? Nada tenía sentido. Porque para que eso funcionara, necesitarías hospitales cooperando, registros civiles cooperando, familias cooperando. ¿Y cuál sería el objetivo de cremar un cuerpo que no tiene nada de valor, a menos que el objetivo no fuera el cuerpo, que fuera otra cosa, que fuera probar el sistema, ver si el engranaje acepta, ver si nadie se da cuenta, o, peor aún, ver quién se da cuenta? Esa idea me dejó despierto por 3 noches seguidas. Al 10º día después de la cremación, yo estaba en la oficina de la funeraria, solo, revisando papeleo antiguo, cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté. ¿Hola? Silencio. Después, una voz masculina, calmada, educada. ¿Roberto Acevedo Morales? Sí. ¿Quién habla? Señor Acevedo, nos gustaría conversar sobre el caso Enrique Dávalos Leal. Mi estómago se heló. ¿Quién es usted? Administración hospitalaria. Nos gustaría aclarar algunos puntos sobre el procedimiento. ¿Qué puntos? ¿Podemos agendar una reunión? Prefiero por teléfono. Pausa. Entiendo. Bien, hubo un error de registro. Contaminación de laboratorio. Algunas informaciones fueron insertadas incorrectamente en el sistema. Nos gustaría que usted desconsiderara impresiones personales y mantuviera solo lo que está documentado oficialmente. ¿Qué impresiones personales? Dudas sobre compatibilidad de trauma, por ejemplo. Mi respiración se cortó. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién es usted? Solo queremos garantizar que no haya confusión innecesaria. Y colgaron. Me quedé allí parado, teléfono en mano, corazón latiendo rápido. Ellos sabían que yo estaba investigando, sabían que yo tenía dudas y me estaban avisando que parara. Esa noche, cuando volví a la computadora de la funeraria para revisar las fotos del cuerpo, 2 imágenes habían desaparecido. Archivos corruptos. Error de tarjeta. La cámara que nunca había fallado, que usaba hace años, de repente acusaba problema técnico. Llamé a Edmundo, le mostré. Él miró, se puso pálido. Yo no toqué eso, dijo, voz temblando. Lo sé. Roberto, ¿qué diablos está pasando? No respondí, porque no lo sabía, o sabía demasiado. Intenté recuperar los archivos, usé un programa de recuperación de datos, nada. Las imágenes habían sido borradas de forma permanente, como si nunca hubieran existido. Y fue ahí que entendí la cosa más aterradora hasta entonces. No era que me estuvieran mintiendo, era que estaban reorganizando la realidad, borrando evidencia, ajustando la memoria, y haciendo eso con una eficiencia que solo funciona cuando tienes acceso a todo. Hospital, registro civil, sistema, archivo, todo. ¿Quién tiene ese poder? Yo no quería saber la respuesta, pero ella venía hacia mí, quisiera o no. 2 días después de la llamada aparecieron.
Yo estaba en la sala de preparación organizando instrumentos cuando la recepcionista me llamó por el interfono. Voz baja, medio nerviosa. «Roberto, hay 2 personas aquí queriendo hablar contigo». «¿Hicieron cita?» «No. Dicen que es sobre un procedimiento». Suspiré. Me lavé las manos. Me quité el delantal. Fui hasta la recepción. Estaban de pie cerca de la puerta de vidrio. Un hombre de traje sencillo, sin corbata, unos 40 y pocos años, cabello corto, postura erguida. Una mujer con pantalón de vestir negro, blusa blanca, gafete colgado al cuello, pero volteado hacia adentro, escondiendo el nombre y la institución. Ambos tenían ese aire de quien no está allí por casualidad, de quien cumple un guión. «¿Roberto Acevedo Morales?», preguntó el hombre. Voz calmada, casi amigable. «Soy yo», extendió la mano. Apretón firme profesional. «Somos de administración hospitalaria. Nos gustaría revisar algunos procedimientos relacionados con el caso Enrique Dávalos Leal». Sentí el estómago apretarse, pero mantuve la cara neutra. «¿Qué tipo de revisión?». La mujer dio un paso al frente. «Protocolo interno. Hubo inconsistencias en el registro. Necesitamos cotejar documentación». «¿Qué tipo de inconsistencia?». «Errores de laboratorio, contaminación de muestras, datos insertados incorrectamente». Miré a uno, después al otro. Ninguno de ellos parpadeaba mucho. Ninguno de ellos parecía incómodo. «Pueden pasar». Los llevé hasta la oficina. Pequeña, apretada, escritorio de madera vieja, archivos apilados. Me senté en mi silla. Ellos se quedaron de pie. El hombre pidió ver el libro de registro. Se lo mostré. Lo hojeó despacio, fotografió algunas páginas con el celular. La mujer pidió la lista de verificación de preparación. Se la entregué. Ella leyó en silencio. Anotó algo en una libreta pequeña. «¿Ustedes tomaron fotografías del cuerpo?», preguntó ella. «Sí, protocolo estándar». «¿Podemos verlas?». «Algunas se corrompieron. Problema en la tarjeta de memoria». Los dos intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. «Entiendo», dijo el hombre. «¿Y las que no se corrompieron?». Abrí la computadora. Mostré las 3 fotos que quedaban. Ellos miraron con atención. Hicieron preguntas técnicas, preguntas que nadie fuera del área haría. ¿Cuál fue el lote del fluido de preservación usado? ¿A qué temperatura estaba configurada la cámara? ¿Fría? ¿Quién más tocó el cuerpo además de usted? ¿A qué hora exacta llegó el cuerpo aquí? Respondí todo, con calma, pero por dentro yo estaba hirviendo, porque aquello no era revisión, era interrogatorio. Cuando terminaron, el hombre cerró la libreta, la guardó en el bolsillo interno del saco. «Señor Acevedo, hubo un error administrativo en el hospital. Informaciones fueron insertadas de forma inadecuada. El caso fue reclasificado. Nos gustaría que usted mantuviera apenas los datos oficiales y desconsiderara impresiones personales que puedan haber surgido durante el procedimiento». «¿Qué impresiones?». La mujer se acercó, voz baja, casi maternal. «Entendemos que usted es un profesional con experiencia, pero a veces en casos atípicos podemos hacer lecturas equivocadas. El estrés, la fatiga pueden crear dudas innecesarias». No respondí, solo la miré. El hombre continuó. «El hospital va a enviar una notificación oficial corrigiendo los datos. El expediente fue actualizado. Recomendamos que usted se apegue solo a lo que está documentado». «¿Y si tengo dudas?». «Puede ponerse en contacto con nosotros, pero por favor, evite especulaciones, especialmente con colegas o en canales no oficiales». Fue una amenaza, educada, pero amenaza. Salieron poco después. Agradecieron por la colaboración. Dejaron una tarjeta de presentación, solo con un número de teléfono y las palabras «gestión administrativa». Cuando se fueron, llamé a Edmundo. Le mostré la tarjeta. Él miró, sacudió la cabeza. «Esto es demasiado extraño». «Lo sé. ¿Qué vas a hacer?». «No sé todavía». Pero yo sabía, iba a seguir buscando. Porque cuando alguien te pide olvidar, es porque hay algo que vale la pena recordar. A la tarde siguiente, la jefatura de la funeraria me llamó a la oficina.
La dueña, doña Marlene, 60 y tantos años, cristiana, siempre fue justa conmigo. Pero ese día estaba diferente, cansada, preocupada. «Roberto, ¿estás bien?» «Sí, ¿por qué?» «El hospital llamó, dijeron que estás sobrecargado». «¿Sobrecargado?» «Sugirieron que te tomes unos días libres para descansar». Sentí la rabia subir. «Doña Marlene, no estoy sobrecargado». «Lo sé, hijo, pero es mejor que te tomes unos días. Ve a casa, descansa. Regresa la semana que viene». No era petición, era orden disfrazada. Tomé mis cosas. Me fui. En los días siguientes intenté volver al caso. Llamé al gestor. Dijo que ya no podía ayudar, que había recibido una orientación para no meterse con SRFC. Llamé al conocido del registro civil. Dijo que el acta había sido reclasificada y que no podía hablar más sobre eso. Volví a los foros en línea. Las 3 personas que me habían respondido desaparecieron. Perfiles eliminados, mensajes borrados, como si nunca hubieran existido. Y entonces me di cuenta de la cosa más aterradora. No era que estuvieran mintiendo. Era como si hubieran sido convencidos de olvidar. Convencidos de verdad. 2 colegas de la funeraria empezaron a hablar del caso como si fuera otro cuerpo, otra noche. Uno de ellos juró que ni fue aquí. El otro dijo que yo debía estar confundiendo con otro caso. Yo mostré el registro, mostré la fecha. Ellos miraban, fruncían el ceño y aún así insistían que no recordaban. Era borrado, no solo de archivo, de memoria. Empecé a investigar de forma más amplia. Busqué cuerpos sin historial real, muertes burocráticas perfectas, familias que no lloran. Encontré cosas, fragmentos, relatos aislados en blogs antiguos, publicaciones borradas, hilos archivados. Un caso en Guadalajara, 2016, cuerpo de hombre sin marcas compatibles con la causa de muerte declarada. Investigación policial que fue archivada en 48 horas. Familia que desapareció justo después del entierro. Un caso en Monterrey, 2017. Mujer encontrada muerta en circunstancias inexplicables. Documentación perfecta. Velorio vacío. Cremación rápida. Y un testigo que dijo haber visto a la misma mujer semanas después, viva en un centro comercial. Un caso en Veracruz, 2015. Hombre que se ahogó sin agua en los pulmones. Perfil en redes sociales con fotos que parecían renderizadas. Dirección inexistente. Siempre la misma firma. Documentación impecable. Inconsistencias físicas. Alguien apareciendo para reclasificar. Y el caso siendo silenciado. No con escándalo, no con violencia, con voz baja, sello y licencia médica. Intenté registrar un reporte interno en la funeraria. Escribí un informe, detallado, con todo lo que había visto, todo lo que había descubierto. Se lo entregué a doña Marlene. Ella lo leyó. Se quedó en silencio. Después me miró con una tristeza que nunca había visto en ella. «Roberto, hijo, necesitas parar con esto». «Doña Marlene, hay algo mal, muy mal. Sé que crees eso, pero esto no va a llegar a nada. Solo te va a lastimar». «¿Cómo así?» Ella suspiró hondo. «Recibí una llamada hoy en la mañana, de la dirección del hospital. Dijeron que estás obsesionado por un caso que fue resuelto, que estás creando teorías sin base, y que sería mejor para ti tomarte un tiempo. Quieren alejarme. Quieren protegerte». «¿De qué?» Ella no respondió. Solo puso la mano en mi hombro con una gentileza ensayada que me hizo entender. Ella tenía miedo. No de mí, de quien estaba detrás de todo esto. Salí de la oficina. Tomé mis cosas. Y por primera vez en 27 años, sentí que la funeraria ya no era mi refugio. Era una jaula vigilada. Fui a casa. Cerré la puerta, abrí la laptop y escribí todo, cada detalle, cada imposibilidad, cada llamada, cada visita. Guardé en 3 lugares diferentes: memoria USB, correo, nube, porque estaba empezando a entender que la memoria ya no era confiable, que
un archivo podía ser borrado, que un testigo podía ser convencido de olvidar, y que yo me estaba quedando solo en una verdad que nadie más quería reconocer. Pasé 2 semanas intentando volver a la normalidad, intentando fingir que aquello había terminado. Acepté la licencia que doña Marlene sugirió, me quedé en casa, tomé los medicamentos que la terapeuta recetó, pero la normalidad ya no existía. Normal se había vuelto una palabra vacía. Despertaba a mitad de la noche, con el olor a formol en la nariz, incluso lejos de la funeraria. Evitaba la cámara fría como si fuera un cuarto embrujado. No porque tuviera miedo de los cuerpos, a los cuerpos los conocía. Tenía miedo de lo que podía estar usando el cuerpo como disfraz. Fue una tarde común, tarde de jueves, que mi mundo terminó de torcerse. Había ido al supermercado de la avenida. Necesitaba comprar cosas básicas: pan, leche, pastillas para el dolor de cabeza que no se iba. Intento de hacer algo rutinario, algo que me trajera de vuelta a la superficie. Tomé un carrito, entré, pasé por los pasillos sin pensar mucho. Música ambiental, aire acondicionado helado, gente empujando carritos, revisando listas, eligiendo productos. Vida común. Estaba en la fila de la caja mirando distraído las revistas de chismes cuando lo vi. Del otro lado del salón, cerca de la sección de frutas y verduras, un hombre estaba escogiendo manzanas. Yo miré sin querer, de esa manera que uno mira a un extraño, reconoce algo familiar pero no identifica luego. Y entonces mi cerebro procesó la línea de la mandíbula, la ceja, la forma de la oreja, la ausencia de marcas en la piel. No era parecido, era idéntico. Sentí la boca secarse en un segundo. Mi mano apretó el carrito como si fuera un barandal para no caer. La sangre latió en la sien. La respiración se hizo corta, rápida, casi dolorosa. Él tomó 2 manzanas, eligió con calma, pesó en la mano, puso en la bolsita de plástico. Movimientos naturales, fluidos, humanos. Pero algo estaba mal. Era como ver a alguien que aprendió a ser gente, pero todavía está entrenando los detalles. Solté el carrito donde estaba. Salí de la fila. Crucé el salón. Corazón disparado, piernas temblando. Cuando llegué cerca, él se giró. Los ojos encontraron los míos con una naturalidad ofensiva, como si él estuviera esperando, como si supiera que yo iba a aparecer. Me detuve a 1 metro de distancia. Abrí la boca, cerré, abrí de nuevo. ¿Enrique Dávalos Leal? Él sonrió. No era sonrisa de alegría, era sonrisa de reconocimiento, de confirmación. No exactamente. La voz era diferente, más clara, más viva. Pero el rostro era el mismo que yo había preparado, el mismo que yo había tocado, el mismo que yo había visto dentro de un ataúd cerrado y llevado a cremación. Yo te cremé, dije, en un hilo de voz. Cremaste una forma. Sentí la sala girar. Me sostuve del estante de frutas. ¿Quién eres? Él inclinó la cabeza. Como médico paciente con un lego, como profesor con alumno curioso. Alguien que estaba probando algo. ¿Probando qué? Si el sistema acepta, si las personas aceptan. Miré alrededor. Nadie prestaba atención. Gente pasaba con carritos, tomaba lechuga, comparaba precios. Vida normal, como si no hubiera nada malo pasando allí. ¿Tú eres qué? ¿Fantasma? ¿Clon? Él rió bajito, sin sonido de verdad, solo movimiento de boca. Nada tan poético, solo alguien verificando si la burocracia funciona. Hospitales, registros, funerarias, son sistemas, y los sistemas aceptan lo que está bien formateado. Tú sabes eso, Roberto. ¿Cuántas veces firmaste papel sin revisar? ¿Cuántas veces aceptaste un documento porque estaba demasiado correcto para cuestionar? Mi garganta estaba demasiado seca para responder. Él continuó. Familias que no lloran de verdad, médicos que no hacen preguntas, directores funerarios que siguen el protocolo. Todo funciona porque nadie quiere ver la falla, porque la falla da trabajo, y la mayoría de las personas prefiere aceptar la versión más fácil. Pero yo me di cuenta. Sí, tú viste.
Por eso fuiste mantenido consciente. ¿Mantenido consciente? Él dio un paso más cerca. El aire se puso frío, rápido, como abrir la puerta de 1900, una cámara frigorífica. Tú no eres un curioso cualquiera, Roberto. Eres alguien entrenado para percibir cuando la muerte no obedece, cuando el cuerpo cuenta una historia diferente al papel. Tu reacción es parte de la verificación. Ver hasta dónde alguien puede percibir y hasta dónde el sistema logra borrar. Sentí la náusea subir. Ese tipo de náusea que viene cuando entiendes algo que no deberías. Ustedes hicieron esto a propósito. Dejaron inconsistencias para que yo viera. Exactamente. ¿Por qué? Porque necesitábamos saber si el método está refinado, si las fallas aún son visibles. Y tú, Roberto, fuiste nuestra prueba de calidad. Yo quería gritar, quería hacer un escándalo, pero mi voz no salía, solo salía aire. Él tomó una tercera manzana, la puso en la bolsita. Evidencias y memorias pueden ser ajustadas cuando estorban el flujo. Ya te diste cuenta de eso, ¿no? Archivos que desaparecen, personas que olvidan, colegas que comienzan a dudar de su propio recuerdo. Eso no es accidente, es mantenimiento. ¿Ustedes controlan todo esto? ¿Hospitales, registros, gente? Él no respondió directamente, solo sonrió de nuevo. Control es una palabra fuerte, preferimos influencia, organización, garantizar que el engranaje funcione sin ruido innecesario. ¿Y yo? ¿Voy a olvidar? También. Él me miró con algo que casi parecía lástima. Puedes intentar resistir, puedes seguir buscando, pero vas a notar que cada vez menos gente te va a escuchar, cada vez menos evidencia va a existir. Y al final vas a tener dos opciones: aceptar que enloqueciste o aceptar que estás solo en una verdad que nadie quiere validar. Sentí la rabia explotar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Él guardó las manzanas en la canasta pequeña que sostenía. Nosotros somos lo que siempre existió en el margen, lo que llena lagunas, lo que ajusta el dato cuando el dato no cuadra. ¿Crees que el sistema funciona solo? ¿Crees que la burocracia es perfecta por casualidad? Inclinó la cabeza de nuevo. Me miró como si estuviera grabando mi reacción. Cambia de vida, Roberto. Ya viste suficiente. No transformes esto en vocación. Fue cuando pasó junto a mí. El aire se heló de verdad, instantáneo, como si algo drenara la temperatura a su alrededor. Sentí el olor, aquel olor limpio, metálico, de sala recién esterilizada. No era perfume, era ausencia, ausencia de humanidad. Me di la vuelta. Él estaba caminando hacia la salida, pasos normales. Nadie miraba, nadie extrañaba. Corrí hasta el baño del supermercado. Cerré la puerta de la cabina. Vomité hasta no tener nada más. Me quedé allí, de rodillas, sudor frío escurriendo, respiración descontrolada. Me levanté, me lavé la cara, me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, hinchados. Parecía 10 años más viejo. Salí del supermercado sin comprar nada. Entré al auto. Me quedé allí sentado, manos en el volante, incapaz de encender el motor. Él estaba vivo, o nunca había muerto, o qué sé yo. No tenía lógica, no tenía explicación que cupiera en el mundo que yo conocía. Volví a casa. Cerré puerta, ventana, todo. Tomé la laptop. Escribí todo, palabra por palabra de lo que él había dicho. Guardé, copié. Me lo mandé a mí mismo por correo. Pero yo sabía que no iba a servir. Porque si ellos podían borrar archivos de computadora, si ellos podían hacer que la gente olvidara, si ellos podían insertar un cuerpo en el sistema sin que nadie cuestionara, ¿qué era un correo electrónico? Esa noche escribí mi carta de renuncia, no por valentía, por rendición, porque entendí que no se puede luchar contra algo que controla sellos, archivos y recuerdos, algo que te mira con calma, en medio de las frutas y te avisa, sin gritar, que estás solo. En menos de un mes estaba fuera. Acepté un trabajo en un pueblo pequeño, cerca de Valle de Bravo, interior, vida simple, rutina simple,
Recepción de clínica. Horario comercial. Lejos de cuerpos, lejos de la muerte, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarme aquel rostro demasiado perfecto. Pero yo sabía que no era fuga, era solo la única forma de sobrevivir con lo que había visto. Hoy vivo aquí, en el pueblo. Lugar pequeño, donde el ruido de la calle termina temprano y las personas se saludan por su nombre. Trabajo en recepción de clínica, atiendo el teléfono, agendo consultas, organizo expedientes. Horario de oficina. Nada de guardia nocturna, nada de cuerpos, nada de muerte. Tomo mi café en la misma panadería todos los días. Pan tostado, café con leche, conversación rápida con el dueño que me conoce. Regreso a casa a pie. Veo las noticias, leo un poco, duermo temprano. Por fuera, parezco alguien que se retiró del ajetreo, que encontró paz en el interior, que dejó la vida pesada atrás. Por dentro, nunca más dejé de buscar el defecto invisible en las cosas. Miro rostros, en el autobús y pienso, ¿esa piel tiene historia? ¿Esa arruga es real? ¿Ese cansancio en los ojos viene de años vividos o fue puesto allí como maquillaje? Sé que es locura, lo sé, pero no puedo parar. Veo a un anciano hablando de una experiencia cercana a la muerte en la fila de la farmacia y no me río, no interrumpo, no racionalizo. Escucho como quien sostiene un hilo que puede jalarme de vuelta a algo que no quiero ver, pero necesito saber. Cierro puertas con llave. 2 veces. Siempre. Antes de dormir reviso ventana, reviso cerrojo, reviso cerradura. Como si cerrar la puerta fuera a protegerme de algo que entra sin necesitar puerta. Evito espejos en pasillos oscuros. No sé bien por qué, solo sé que me incomoda. La idea de ver mi propio reflejo y notar que está un segundo atrasado, que no es exactamente yo. A veces, en medio de la madrugada, despierto con ese olor, limpio, metálico, como si alguien acabara de limpiar la realidad cerca de mí, esterilizar el aire, borrar rastro. Me levanto, enciendo la luz, miro alrededor. Nunca hay nada, pero el olor tarda unos minutos en desaparecer. La semana pasada estaba en el hospital de aquí del pueblo, acompañando a una conocida que iba a hacerse exámenes. Pasillo blanco, luz fluorescente, olor a alcohol en gel, rutina. Pero cuando pasé cerca de la morgue, sentí ese frío en la nuca, ese escalofrío que empieza en la base de la columna y sube despacio. Miré por la ventanilla de vidrio de la puerta, vi una camilla cubierta con una sábana blanca. Vi a un técnico anotando algo en una tabla y vi, por un segundo, un detalle que no debería estar allí. La etiqueta en el tobillo del cuerpo tenía un código de barras demasiado perfecto, demasiado simétrico, como si hubiera sido impreso por una máquina que nunca se equivoca. Salí de allí rápido, manos sudando, corazón acelerado, y fue en ese momento que entendí. Aquello no acabó en la ciudad, no acabó con mi carta de renuncia, no acabó cuando me cambié de pueblo. Aquello está pasando en todos lados, en cada rincón, y yo solo fui uno de los pocos que se dio cuenta. Por eso estoy grabando esto ahora, porque el silencio también es colaboración. Quedarse callado es dejar que la cosa continúe, y yo ya no quiero cargar esto solo. Entonces te pregunto a ti, especialmente si ya tienes edad para saber que el mundo no es solo lo que medimos, si ya trabajaste con la muerte, con hospitales, con documentos, con sistemas, si ya tuviste esa sensación de que algo no cuadra, pero todo el mundo alrededor actúa como si cuadrara. ¿Alguna vez fuiste a un velorio y sentiste que la tristeza estaba fuera de lugar, como si fuera escenografía, como si aquellas personas estuvieran cumpliendo un guión en vez de lamentar de verdad? ¿Alguna vez saliste de un hospital con la impresión de que un detalle cambió cuando intentaste recordar después? ¿Que la historia que te contaron no coincide exactamente con lo que viste? ¿Alguna vez encontraste a alguien demasiado igual, demasiado perfecto, sin desgaste en el rostro, sin cicatriz pequeña, sin asimetría natural, como si no hubiera vivido los años que su edad sugiere,
¿Alguna vez tuviste un recuerdo antiguo que de repente pareció extraño, como si hubiera sido puesto allí, plantado, en vez de vivido? Como si tu memoria hubiera sido editada sin que te dieras cuenta. ¿Alguna vez sentiste en una carretera vacía, en un pasillo blanco, en un elevador solo, que alguien te observaba, no con rabia, no con odio, sino con curiosidad clínica, como si fueras un experimento? Si esto toca alguna fibra tuya, comenta, cuéntalo a tu manera, sin miedo a parecer exagerado, sin miedo a parecer loco, porque yo ya pasé por eso. Y si hay una cosa que aprendí, es que uno no enloquece solo. Y suscríbete para escuchar otros relatos como este, de gente grande, de profesión dura, gente que no gana nada inventando, gente que, como yo, solo quiere dividir el peso de saber algo que nadie debería saber solo. Solo te dejo una frase final, simple, porque es así como el terror verdadero se queda, sin adjetivos, sin metáforas. El problema no es morir, es darse cuenta de que alguien puede usar la muerte como herramienta y que ese alguien está más cerca de lo que imaginas.